Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos nuestra tercera semana del curso de español. En esta tercera semana empezamos a describir cómo trabajamos. Así trabajamos. Para eso vamos a estudiar el presente indicativo en la forma regular y una irregularidad muy importante, que es la irregularidad con diptongación, ¿no? Vamos entonces a nuestra clase. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta con el presente indicativo son cuáles son sus usos. Podemos utilizar el presente indicativo para una serie de indicaciones. Podemos utilizarlo para expresar acciones que se realizan en el preciso momento en que estoy hablando. Como por ejemplo, el coordinador habla con su equipo de trabajo. En una frase como esta, ¿no? Estoy expresando que el coordinador en este preciso momento está hablando con su equipo de trabajo. Yo puedo utilizar ahí también el presente indicativo para expresar acciones que se realizan con frecuencia. Estudio todos los días. Una tercera forma de estudiar ahí, ¿no? De usar el presente indicativo, es para expresar hechos considerados verdades universales. Aquellos hechos como afirmaciones de la ciencia, refranes o cosas así, ¿no? El ejemplo que tenemos acá es del triángulo, ¿no? Los triángulos tienen 3 lados. Es un hecho considerado ahí una verdad universal. Yo utilizo también ahí, ¿no? El presente indicativo para expresar acciones que sucederán, o sea, que me expresan un hecho futuro, pero un futuro próximo, ¿no? Yo puedo expresar futuro utilizando el presente desde que, ¿no? Este futuro sea un futuro inmediato, como por ejemplo, mañana vuelve mi jefe de Argentina. Nota que la situación se refiere a un hecho futuro, mañana. Pero como es un futuro ahí cercano al presente, utilizo, ¿no? La forma en presente indicativo. Una forma también muy utilizada principalmente en libros de historia es el llamado presente histórico, ¿no? Como por ejemplo, Cristóbal Colón llega a América el 12 de octubre de 1492. O en este ejemplo, los árabes llegan a la península ibérica en el año 711. O sea, es un hecho pasado, pero dentro de un contexto histórico se puede utilizar el presente. Naturalmente, cuando yo utilizo el presente histórico, yo tengo que mencionar cuándo esta acción se realizó. En el caso ahí, el año 711, en el caso de América, 1492. ¿No? Muy bien, vamos a ver entonces ahí un poco la construcción del presente indicativo en su forma regular. Note que con los verbos regulares, la raíz del presente se mantiene. Tenemos acá entonces 3 verbos en presente indicativo en su forma regular. Un verbo de la primera conjugación, el verbo hablar, un verbo de la segunda conjugación, el verbo aprender, y un verbo de la tercera conjugación, el verbo vivir. Verbos de la primera conjugación, o sea, los verbos terminados en ar, serán conjugados de esta forma. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Nota que el radical se mantiene el mismo, ¿no? La única cosa que cambia ahí es la terminación, ¿no? Esta es la conjugación de los verbos terminados en ar, de la primera conjugación. Vamos a ver entonces los verbos de la segunda conjugación terminados en er. Yo aprendo, aprender, yo aprendo. Tú aprendes, él, ella, usted aprende. Nosotros aprendemos,
vosotros aprendéis, ellos, ellas, ustedes aprenden. E por fim, ¿no? El verbo de la tercera conjugación, verbos terminados en ir, como vivir, ¿no? Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. O sea, ¿no? Con todos los verbos regulares, solo voy a cambiar ahí la terminación, ¿no? Adecuando cada terminación a su conjugación específica. Si yo pienso en un verbo como el verbo trabajar, ¿no? El gran tema ahí de esta tercera semana. Con el verbo trabajar, yo trabajo. Un verbo terminado en er, como el verbo beber. Nosotros bebemos. Un verbo terminado en ir, en una situación de trabajo, donde yo imprimo un archivo. ¿No? Nota lo siguiente, ¿no? Que las terminaciones de segunda y tercera conjugación van a coincidir ahí en todas las personas, excepto ahí, ¿no? Salvo con nosotros y con vosotros. Notem acá dos ejemplos, con el verbo vender y partir. Yo conjugo entonces, yo vendo, yo parto. Tú vendes, tú partes. Él, ella, usted vende y parte. Ellos, ellas, ustedes venden, ellos, ellas, ustedes parten. Pero nosotros vendemos, nosotros partimos. Vosotros vendéis, vosotros partís. Verbos terminados en er y ir, entonces van a coincidir en casi todas las personas, excepto, ¿no? Salvo nosotros y vosotros. Muy bien, pensando un poco en estas conjugaciones, ¿no? En presente, ¿no? Y revisando un poquito lo que estudiamos en la segunda semana, la propia conjugación, ¿no? Me va a indicar los usos formales e informales del idioma. Entonces, acuérdense, ¿no? Que con el tú estoy expresando situaciones informales, ¿no? Acá yo tengo ahí tres verbos conjugados, el verbo trabajar, leer y vivir. Con tú, en tres preguntas diferentes, yo preguntaría entonces, ¿dónde trabajas? ¿No? Estoy preguntando a un amigo, a un conocido, a una persona, ¿no? Que ya tengo alguna familiaridad. ¿Dónde esta persona trabaja? Preguntaría a ella directamente, ¿dónde trabajas? Veo un amigo leyendo un libro y quiero saber qué libro este amigo está leyendo. Le pregunto, ¿qué lees? ¿No? Estoy preguntando en una situación informal, ¿dónde vive una persona? Le pregunto, ¿dónde vives? Ahora, en una situación formal, donde, por ejemplo, necesito saber dónde la persona trabaja, que ella lee o dónde ella vive, naturalmente estos tres verbos yo voy a conjugar con la forma usted. ¿Dónde trabaja? ¿Qué lee? ¿Dónde vive? ¿No? La propia forma del verbo me indica ahí esta relación de formalidad. Muy bien, el presente indicativo en español es conocido por tener muchas irregularidades. De poquito a poco vamos a estudiar las principales irregularidades ahí de este tiempo. ¿No? La primera irregularidad y una de las más importantes que vamos a estudiar son aquellos verbos en que ocurre la diptongación. Muy bien, ¿y qué es la diptongación? La diptongación ocurre cuando una vocal cambia por dos en la raíz del verbo. Si con los verbos regulares, ¿no? El radical se mantenía igual, con los verbos que diptongan, ¿no? Una letra de este radical se va a cambiar a dos. En una frase como esa, no entiendo cómo piensa. No entiendo cómo piensa. Nota que los verbos, ¿no? En realidad son entender y pensar. Entender, la E, ¿no? Del radical de entender se transforma en IE cuando yo conjugo. Y la E de pensar, igualmente, ¿no?
Yo no entiendo como él piensa. Miremos entonces ahí cómo se conjugan estos verbos que diptongan. Bien, tenemos acá, ¿no? Igualmente como los ejemplos de los verbos regulares, 3 verbos, cada uno de una conjugación. ¿No? El verbo pensar, de la primera conjugación terminada en ar, verbo querer, de la segunda conjugación terminada en er, y el verbo preferir, de la tercera conjugación terminada en ir. Nota lo siguiente, el verbo pensar, ¿no? Cuando yo conjugo el verbo pensar, esta E del radical se transforma en IE. Yo pienso, tú piensas, él, ella, usted piensa. Pero nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos, ellas, ustedes piensan. Nota lo siguiente, ¿no? Con todas las personas, salvo nosotros y vosotros, ¿no? Ocurre la diptongación, o sea, la transformación de la E por IE, ¿no? Lo mismo pasará ahí con los verbos de la segunda y de la tercera conjugación. Yo digo, yo quiero, tú quieres, él quiere, ellos, ellas, ustedes quieren, pero con nosotros y vosotros se mantiene la E. Nosotros queremos, vosotros queréis. Pasa lo mismo con preferir. Yo prefiero, pero nosotros preferimos. Tú prefieres, pero vosotros preferís. Nota que las terminaciones serán las mismas de los verbos regulares. Como esta irregularidad es consecuencia aí, ¿no? de algunas reglas fonéticas y de pronunciación del español, es importantísimo, ¿no? que cuando estudies estos verbos, intenten conjugarlos ahí leyéndolos en voz alta, para que el oído se acostumbre a la fluidez, a la pronunciación y a las características del idioma. Otra diptongación muy común en español es la diptongación en que los verbos cambian la O por UE. O sea, aquellos verbos en que el radical hay una O y cuando yo conjugo se transforma en una UE. Hay una diptongación. Ejemplo ahí con el verbo contar de la primera conjugación. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, vosotros contáis, ellos cuentan. Nota lo siguiente, ¿no? Con nosotros y vosotros la O se mantiene, pero con yo, tú, él, ella, usted y ellos, ellas, ustedes, esta O se transforma en UE. Lo mismo pasará con verbos como volver y dormir. Yo vuelvo, pero nosotros volvemos. Tú vuelves, pero vosotros volvéis. Y el verbo dormir, ¿no? Tú duermes, ¿no? Pero vosotros dormís. Yo duermo, nosotros dormimos, ellos duermen y por así va. Bien, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta diferencia ahí, ¿no? En que los verbos que diptongan no diptongan con nosotros y vosotros. Acá traemos los ejemplos con los verbos recomendar y encontrar, ¿no? Verbo recomendar en que la E se transforma en IE y el verbo encontrar en que la O se transforma en UE. Yo recomiendo, yo encuentro. Pero nosotros recomendamos, nosotros encontramos. Vosotros recomendáis, vosotros encontráis. ¿Y por qué eso pasa? ¿No? Porque en nosotros y vosotros la sílaba fuerte está ahí en la terminación de la conjugación y no en la raíz. Por eso ellos no sufren ahí la diptongación. Por cuenta de eso, ¿no? Es muy importante leer en voz alta las conjugaciones, ¿no? Para entrenar el oído. Muy bien,
Ahora que vimos un poco ahí, ¿no?, las conjugaciones regulares y las conjugaciones de algunos verbos irregulares, ¿no?, ha llegado el momento de intentar resolver nuestro reto, que es lo siguiente. ¿Cómo describes las tareas que haces cada día? ¿No? ¿Piensas cuáles son las acciones, los verbos con los cuales ahí utilizas y realizas tus tareas, tus acciones, tus labores? Utiliza el presente indicativo para expresarlas. Muy bien. Espero que hayan aprendido mucho. Buen estudio y hasta la próxima.